Bien, espero tengan un excelente día y vamos a continuar con nuestro alfabeto griego y ahora nos toca el turno de ver el tema de los espíritus griegos o el espíritu griego. ¿Qué significa el espíritu griego? Bueno, ya habíamos visto una sesión anterior lo que eran los diptongos, y les hablaba que, o en el caso de las clasificación de las grafías, en el caso de las vocales, les decía que algunas palabras llevaban espíritu y, bueno, esas cosas, ¿no? Este, que algunos, les dicen, fantasmitas, pero prácticamente son espíritus y los espíritus no son otra cosa sino pequeñas, comillas simples que, que se van a ir agregando a algunas grafías, pero de forma particular a las vocales. eh, no son, digamos, no están no están relacionadas con los acentos, aquí hay que entenderlo así. Los espíritus van a ser lo siguiente. Vamos a tener dos tipos, pero antes sí es importante aclararles que los espíritus se les van a colocar sobre las vocales iniciales, pues eso les decía, ya les había platicado un poco de manera muy rápida. Se van a colocar las vocales iniciales dentro de las palabras, este, y cuando se escriban en mayúscula, pues se van a anotar en la izquierda. Esas van a ser las dos consideraciones, ¿no? Entonces, en palabras que tengan vocales iniciales, ¿sí? Y si empiezan en mayúscula, se les va a anotar a la izquierda. Digamos que estas serían las tres reglas fundamentales para el caso del uso de los espíritus. Y bueno, vamos con respecto a ello. Les decía, ya había hablado con ustedes un poco más sobre los espíritus ya en unas sesiones anteriores, pero solamente se los había referido como una forma de ir aclarando por qué les colocaba a ciertos espíritus, y que recuerdo que no se los había notado para no entrar en conflicto. Ahora recuerdo por qué no les había notado esas grafías, pero se las tenía que anotar porque, bueno, por ortografía del griego, pues era normal que se los anotara, ¿no? Pero ya aquí les anoté a las grafías su espíritu dependiendo de cómo las encontremos. Entonces les decía, vamos a tener dos tipos de espíritus, vamos a tener el espíritu suave y el espíritu áspero. Y les decía que son dos comillas, algo así simples, pero que van a determinar si son suaves o ásperos. Entonces vamos a tener que, dentro de nuestro griego, vamos a tener espíritu suave y espíritu áspero. ¿Qué tiene el espíritu suave? Bueno, en consideración de esto del espíritu suave, vamos a encontrarnos que el espíritu suave no tiene un valor fonético en español, solo es un signo ortográfico. Pero, eso es para el caso del español. Pero en el caso del griego va a tener ciertas consideraciones. ¿Por qué? Eh, y eso hay que aclararlo, ¿eh? No tiene un valor fonético en español. O sea, si ustedes van a hacer una transliteración de algunas palabras en griego al español, pues ya en español no lo van a notar como tal, ¿sí? Ya simplemente pasan la palabra sin ese espíritu como tal. Pero si nosotros vamos a transliterar una palabra del español al griego y en la palabra comienza con vocal, pues prácticamente ahí nosotros sí tenemos que anotarle el espíritu. Y esos son los ejemplos que les estoy anotando aquí. Por ejemplo, tenemos aracne y aracne. Entonces, el espíritu está aquí. Se los voy a cerrar en un círculo para que lo noten. Siempre que vaya en mayúscula o que una vocal comience, una palabra comience con vocal y es mayúscula, pues siempre se le va a tener que colocar su espíritu suave a un costado. Por eso decíamos que es a la izquierda cuando empiezan en mayúscula. Eh, pero si esa misma palabra la tenemos al interior de un discurso, y no es al principio del párrafo o al principio de una oración, después de un punto y tan y seguido, pues prácticamente vamos a notarle el espíritu encima de la grafía, no a un lado, sino encima.
Entonces, eso va a ser el detalle. Y al final de cuentas, pues la pronunciación, como les decía, cuando nosotros ya lo pasamos lo transliteramos al español, pues simplemente ya no le vamos a anotar, como por ejemplo aquí, ya no se le anota la grafía, el espíritu, simplemente pasa así. Este, eso es lo que vamos a tener en el caso del espíritu suave. Para el caso del espíritu áspero, es una cosa muy diferente. Dice que sí suena de forma aspirada, o sea que tiene que pronunciarse con aspiración. Esto va precisamente para la grafía G, bueno, para la grafía de H. Nosotros si recordamos, en griego no encontramos la letra H como tal. Hay una grafía que parece H, pero no es H, es Z, ¿sí? Ahí no hay que confundirnos. Hay que ser muy específicos que aquí hay que ser muy específicos que en griego prácticamente no existe la H. Y les decía, no vayan a confundir la grafía de eta, que es H. Se las quiero anotar, pero mejor no se las anoto para que no vayamos a tener problemas por cuestiones de explicación. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos esta consideración de pronunciación con aspiración que va a tener como sonido de G, pero va a ser la representación en español de H? Bueno, en griego se le va a representar a la H con el espíritu áspero, por ejemplo. Aquí tenemos eh, historia. Bueno, aquí, perdón, pero no me había fijado que me faltó tau, ¿eh? Entonces, este tau va en medio de sigma y de omicron. Bueno, se los voy a escribir mejor acá para que vean el error que tuve, pero bueno, voy a corregir mi error. Entonces, vamos a tener historia, ¿sí? Les iba a decir, por primera vez escribo bien, pero no escribí tan bien. Pero bueno, ahí tenemos ya la palabra completa que es historia. Si se dan cuenta, le colocamos encima de la iota su acento y su espíritu. ¿Por qué? Porque recuerden que las palabras o las vocales iniciales se marcan con espíritu. Entonces, esa es la razón. Y como lleva acento, pues tienen que ir las dos juntas. Pero esto de historia, nosotros lo vamos a leer como historia, como esto. Eh, pero realmente no se va a leer como historia, sino se va a leer como tiene aquí el sonido, va a ser is, como historia, así. Entonces, esa va a ser la lectura. Y ya en nuestro español, pues se va a escribir como nosotros ya lo conocemos, ¿no? Como historia, pero con H. Esto lo que les quiero decir es que el espíritu áspero va a tener representación de H. Este, ¿Por qué? Porque es muda y entonces la H pues no tiene sentido, no tiene sonido. Entonces, cuando ustedes escriban, por ejemplo, muchacho, en una transliteración, van a hacer esto. Esto les aclaro que es en una transliteración, ¿eh? Entonces, van a escribir a mi, sí, y, van a escribir capa, pero como aquí viene H, solamente le van a anotar su espíritu. Y después se pasan a alfa, otra vez a capa, y otra vez anotan su espíritu y anotan Omicron. Y eso es la representación de un muchacho, ¿sí? Entonces, espero haberles aclarado esta pequeña duda, pero esa es la forma en la que nosotros vamos a anotar si hacemos una transliteración la letra H. Entonces, pero recuerden que en griego no existe la H como tal. Solamente hay una representación con el espíritu áspero.
Y esto sería lo que realmente son los espíritus. Este, no tiene nada que ver con los acentos, solamente son signos ortográficos que se utilizan en la escritura griega. Pero ya en el español, pues simplemente no tenemos una representación como tal. Solamente, pues ya en español, en castellano, nuestro alfabeto ya tiene la representación de la grafía H. Y en el caso de bueno, es para el caso del espíritu áspero, pero para el caso del espíritu suave, pues simplemente ya al transcribirlo, simplemente ya no aparece como tal. Ahora bien, vamos a tener unas aclaraciones con respecto a las grafías, no grafías, sino más bien los espíritus. Ya hemos visto cuáles son las características de los espíritus suaves y los espíritus agudos. Entonces, eh, vamos a ver estas consideraciones para el uso. Dice, y esto ya se los había dicho en el caso en este primer punto, ya se los había dicho cuando veíamos el alfabeto griego. Para el caso de la letra Rho o la grafía Rho, que en su mayúscula y en su minúscula las vamos a encontrar así, cuando esta grafía sea o empiece una palabra con Rho, pues se le va a tener que anotar su espíritu, como lo vemos en este caso de risa. Y cuando sea en mayúscula, simplemente lo vamos a anotar a un costado, como dice la regla de los espíritus. Entonces, en este caso es risa y rises, ¿sí? Y que significa raíz. Esa es una primera consideración para el uso de los espíritus. Por otro lado, vamos a encontrar otra consideración que dice que todas las vocales de inicio de palabra requieren espíritu suave. Ya se las habíamos comentado. Entonces, aquí ya solamente es para que recapitulen y, por ejemplo, vean dónde y cómo se está manejando el espíritu. Como es vocal minúscula, pues va encima de ella, de alfa, el espíritu. Y de igual forma acá, ¿no? Entonces, esos son, que significa luchador. Cuando la palabra lleva acento y tiene una vocal de inicio, pues se le anota el espíritu a un costado de su acento. Y si solamente si no lleva acento, pues simplemente se le anota el espíritu por debajo. Y por lo siguiente vamos a encontrar con Y, que también dice que cuando es letra inicial y la D de un diptongo del principio de la palabra siempre se coloca en el espíritu áspero. En este caso, va a ser lo siguiente. Bueno, aquí bueno, aquí le puse un acento en lugar de espíritu, pero se lo consideramos como un espíritu. Y de igual forma agua. Sí, aquí también le colocamos espíritu. Entonces, esas son las consideraciones que siempre se les debe de anotar. Entonces, en hidros, ahora, si se acuerdan que cuando nosotros hablábamos que llevaba su acento o su espíritu, en este caso, va a ser hidros. Ya en español, nosotros lo vamos a escribir como hidros. Solamente para el caso de epsilon, ¿sí? Hidros, así. Entonces lo que tendríamos que es hidros, pues es agua. Y así. Por último vamos a tener la consideración cuando una palabra tiene diptongo inicial, se escribe el espíritu en la segunda vocal. Y eso también ya se los había explicado hace un rato, pero ahora lo estamos ejemplificando. Entonces tenemos una vocal y tenemos la segunda vocal porque es el diptongo ei, y entonces quien lleva el espíritu no va a ser epsilon, perdón, va a ser iota, ¿sí? Quien lleve y como lleva acento también, pues va también plegado su espíritu encima de él.
Por eso a veces vemos los escritos griegos y como que sí nos espanta mucho ver que lleven tantos símbolos como lo estamos ahorita estudiando. Pero realmente si los estudiamos, pues no hay problema, porque ya sabemos por qué razón llevan espíritus y acentos y otras cuestiones que vamos a ver más adelante con los aspectos de los acentos, el acento circunflejo, que pues en nosotros, en nuestro escrito, pues en nuestra escritura, pues del castellano pues no utilizamos el acento circunflejo, pero bueno, eso es como que nos causa un poco de revuelo porque vemos tantos símbolos ortográficos dentro del griego que se nos hace como que o pensamos muy complicado. Pero bueno, y aquí de igual forma tenemos iota, la representación de su espíritu. Y esto sí sería todo con respecto a los espíritus griegos y espero que haya hecho una explicación de lo más correcta y concreta posible. Nos vemos hasta la próxima, se cuidan.